Buenos días amigos, estamos nuevamente en Ciberlegal, hoy día miércoles 24 de junio, como siempre a las 11:30 horas a través de la pantalla de txsplus.com. Recuerden que además este programa queda alojado en el podcast y además pueden encontrarlo en el YouTube de Ciberlegal. También les recomiendo y los invito a seguir nuestra columna en LinkedIn todos los días lunes. El programa es una extensión de la columna que se publica los días lunes y además a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en LinkedIn. Estamos reunidos hoy para continuar con esta serie de junio respecto a este empresario familiar. Recordarán ustedes que decide profesionalizar lo que es su empresa y a través de esta profesionalización incorpora obviamente como primera medida, que es lo relevante en este caso, un directorio. Vimos la semana pasada, luego de haber tomado la antepasada esa decisión, la semana pasada es que mira la mesa donde está sentado y se da cuenta en un primer momento al analizar la lista que todos pensaban igual que él, por lo tanto decide incorporar ya a alguien independiente con una mirada externa, no solamente que sea de este grupo que, como decíamos, el group thinking, que terminamos todos pensando lo mismo, que eso es importante también de relacionarse no solamente en lo profesional, sino también en el ámbito social con diferentes grupos de personas, que eso me ayuda obviamente a ampliar mi mirada y mi visión. Las experiencias son las que suman muchas veces y aquí obviamente dentro de una empresa familiar es clave tener grupos de personas independientes. Se incorpora en este caso una ingeniera. El capítulo de hoy se denomina las 7 promesas en cierta medida o las 7 obligaciones que tiene que cumplir todo director. ¿Por qué lo vemos desde este punto de vista? Porque precisamente lo que hace esta directora independiente antes de comenzar formalmente la sesión y decir, mira, hay 7 promesas que están contenidas ahí en un código que usan los ingleses a propósito de los directores, y ellos dicen, tienen 7 establecimientos respecto de las obligaciones que asume un director, y eso pesa de forma distinta. Es como cuando yo asumo algo, suena muy lindo el cargo. Hace 10, 15 años atrás en Chile, y hoy día diría hace menos tiempo, incluso 3, 4 años atrás, antes de que tuviéramos todo este ecosistema de normas, el ser director de una compañía era mirado desde el punto de vista social como un símbolo de estatus social y profesional. Y era reflejo muchas veces, y ocurrió en casos emblemáticos en Chile que están ahí en la prensa, La Polar y otros de ese estilo, en donde se cuestionó duramente a los directores porque no supieron analizar y percibir cuando ocurría o estaba ocurriendo uno de estos delitos que después se destaparon. El caso Penta, en donde el compliance que tenían instalado en la empresa era hermoso formalmente, como el de Enron, pero desde el punto de vista operacional no tenía ninguna validez y hacían lo que querían con la emisión particularmente de boletas y facturas falsas para inflar en este caso los gastos. Entonces, aquí cuando yo asumo un cargo, y en este caso lo que hace esta directora externa que se posiciona dentro de este nuevo directorio, es decir, vamos a leer cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos como directorio, y eso lo vamos a ver porque tiene relevancia en la gobernanza de materia digital, TI, ciberseguridad. Es distinto porque yo no solamente me estoy contento porque tengo un traje nuevo que es el de director, que eso viene obviamente con una serie de ganancias, por así decirlo, en lo económico, en lo social, pero también tengo obligaciones, y esas obligaciones pueden ser incluso tan graves como lo terminamos hablando el programa de la semana pasada, desde el punto de vista penal, cuando hablamos acá en este caso de las leyes que rigen. Una de ellas es la ley de delito económico, y la gravedad que tiene esto es que si yo en este caso incumplo una de estas obligaciones, puedo ser no solamente multado por un ente regulador, como sería por ejemplo la Comisión del Mercado Financiero, la Agencia Nacional de Ciberseguridad en materia de datos, sino que además puedo ser fruto y estar sometido a una investigación penal. Y la investigación penal, como saben ustedes, el ámbito penal lleva penas corporales, y la gravedad sobre todo, y también lo hemos hablado acá, es el prestigio reputacional. Muchos de los directores que estaban en La Polar y en Penta después se vieron perjudicados desde el punto de vista del mercado, porque decían, bueno, ¿por qué lo voy a invitar a él si al final del día lo que cobra es una remuneración por su cargo de director, pero no es ningún aporte? ¿Por qué? Porque debió haber visualizado o al menos establecido las barreras para que los gerentes, en el caso por ejemplo de La Polar, no hubiesen inventado toda esta maquinaria que hicieron para defraudar particularmente al mercado
y finalmente a la empresa inflando las utilidades, y al final se produce lo que se denomina corporativamente el problema de agencia, en donde los bonos son más interesantes que cumplir definitivamente con los estándares internos y externos de la compañía para cobrarlo. Eso ha pasado siempre en Enron, en los casos afuera en JP Morgan, que también fue un escándalo en Estados Unidos a propósito del tema de los bonos, porque lo que quiere en este caso opera la mente como la de el apostador compulsivo, que lo que quiere es solamente generar esa dopamina para poder cobrar el bono, a cualquier costo. Y eso es lo grave de la situación. Vamos a irnos al primer corte del programa de hoy con una canción de Papa Roach que es Getting Away with Murder. Nos vemos a la vuelta. Bien amigos, estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Sigue el Legado. Hoy día miércoles 24 de junio, recuerden siempre a través de txsplus.com a las 11:30 siempre, y después que ha grabado el programa en el podcast de TXS Plus lo pueden buscar, ahí está Sigue el Legal, hay una serie de programas, son todos interesantes, y además en el YouTube de Sigue el Legal pueden encontrar, pueden compartir, pueden comentar, y también recuerden que nos pueden enviar sugerencias a nuestro correo contacto@siguelegal.cl para explorar algunas materias que ustedes tengan interés. Estamos de vuelta hoy día con el programa de hoy, que son las 7 promesas de este director, el director que asume este cargo nuevo, esta responsabilidad dentro de lo que es la empresa, de esta empresa familiar que se profesionalizó. Entonces vamos a ir viendo este catálogo de estas 7 promesas que asume el director. La primera de ellas es actuar dentro de los poderes conferidos, y la segunda, vamos a verlas en bloque obviamente para ir avanzando, y la segunda es actuar en el mejor interés de la empresa, es promover el éxito de la compañía en definitiva. ¿Qué es lo relevante e importante de esto? Porque yo como director, cuando asumo un puesto dentro de la gobernanza, soy el representante en cierta medida, soy el representante de la empresa y de los accionistas frente a terceros, y soy el encargado de establecer la gobernanza de la compañía. Y dentro de eso está, por ejemplo, asumir las políticas y cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a tolerar dentro del ejercicio, dentro del giro que estoy realizando. Entonces acá es importante aterrizarlo a lo que es la ciberseguridad, y obviamente tanto promover el éxito de la compañía, es decir, yo como director no busco un beneficio personal, sino que lo que busco a través del ejercicio que estoy realizando en el cargo es que la empresa en su totalidad le vaya bien, sin distinguir que sean los trabajadores, los accionistas, el mercado, la banca, los acreedores, sino que a todos en general. Yo tengo que promover aquello y actuar obviamente dentro de la esfera de las atribuciones que me fueron conferidas, por ejemplo, en la junta de accionistas que me designo. Y acá es relevante esto, como les digo, en materia de seguridad, porque debo estar investido, no puedo ser un director que esté ahí como planta, que soy solamente un adorno dentro de la mesa, como hablábamos previamente, y en definitiva, lo vimos en el capítulo pasado, y en definitiva soy un knocking door de estos perritos que mueven la cabeza del dueño de la empresa. Entonces lo único que hacemos ahí es cumplir con una formalidad, nos juntamos, nos tomamos un cafecito, firmamos, nos pagan una remuneración, pero no tenemos ninguna decisión. A mí me pasó así en alguna oportunidad en una empresa en donde eran los gerentes, eran los dueños, y participaban en el directorio, y al final del día lo que uno dijera o respaldara era como letra muerta, no tenía ningún tipo de relevancia de interés. Yo hice valer en algunos casos la oposición, no se tomó en cuenta, pasé a ser un poco el director molesto que me día ruido y molestaba, porque además uno que tiene por deformación profesional, el abogado siempre lo llevaba a la esfera de qué es lo que puede ocurrir acá, cuidado con este escenario. Hay que analizar bien quién es la contraparte o el subcontratista que estamos tomando en materia de seguridad, y eso en algún momento me llevó incluso a renunciar al cargo, porque me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Uno a veces en la vida tiene que tomar decisiones que van más allá de lo monetario. Si uno está sentado en un sillón en donde le piden actuar en calidad de director, y al final del día se transforma en eso, alguien que es un yes sir para los dueños de la compañía, tampoco conviene estar ahí, porque también está en juego el prestigio reputacional de uno. Recuerden que el prestigio
al igual que la confianza, sube por las escaleras, pero baja por el ascensor. Entonces, si pasa lo mismo que les dije yo hace un rato atrás respecto de Penta, respecto de la Polar, bueno, si pasa eso en esa empresa, uno es el director que está ahí, por más oposición que haya realizado, uno tiene también el deber en algún momento, y eso se ha aprobado en casos o juicios fuera de Chile, particularmente en legislación indochina europea, en Inglaterra y en Estados Unidos, que bueno, usted se dio cuenta en algún momento de que la compañía estaba tomando malas decisiones, y más allá de que usted incluso llegaron a pagar a proveedores, por ejemplo, esto es lo que te estoy diciendo que ocurrió afuera, ¿no? En la empresa que estaba yo, sobornaron a empleados de gobierno. Bueno, usted debió haber renunciado. ¿Sí? Su decisión escapaba de la normativa. No bastaba con oponerse usted a la decisión, sino que si se estaba cometiendo un delito debió haber denunciado y debió haber renunciado además. Por lo tanto, eso es lo importante y lo relevante de esto. La tercera, dentro de estos deberes, el tercero vendría siendo evitar los conflictos, no aceptar beneficios de terceros y declarar los intereses en lo que se discute. Esto lo he visto no una vez, 10 veces, y me lo han comentado, y esto es algo que muchas veces genera ruido en el mercado, y es ahí donde tenemos que cuidar nuestra reputación también como empresa y como directores. Uno dice, bueno, ¿por qué en materia de seguridad, por qué estos tipos contrataron a este gerente comercial o a este director, y resulta que extrañamente empezaron a ganar licitaciones de gobierno o licitaciones con empresas grandes, y ahí porque el río suena, como se dice en el dicho, es porque piedras trae, y claramente ahí hay un claro interés de quién fue contratado, porque estaba fuera de sus atribuciones y tal vez tenía algún ex socio, algún amigo que estaba en uno de esos puestos, y entonces ahí se vuelve incluso un poco más grave desde el punto de vista de las responsabilidades que podría tener en la eventualidad de que se hiciera, por ejemplo, una auditoría, el proceso de licitación en un caso de gobierno, que uno puede pedirlo, puede ir a la Contraloría. Hay varias formas de poder objetar algún proceso en donde yo me sentí perjudicado y que me dejaron fuera, aun cuando cumplía con los requisitos para poder acceder a la licitación y ganarla, porque incluso era, no sé, el más barato o el más competitivo, y resulta que lo gana una empresa que no tenía facturación. Eso también se ha visto en otros ámbitos, y esa es la gravedad de este tema. Y aquí yo creo que vienen las más importantes, que son las de ejercer cuidado, competencia y diligencia razonable. Y esto es lo que pesa en definitiva sobre los hombros del director, porque, como les comentaba anteriormente, yo no saco nada con estar sentado en un sillón sin estar ejerciendo el cargo como debiera realizarlo. Y aquí hay dos varas dentro de las cuales yo tengo que medir el tema, el deber de cuidado. Obviamente es realizarlo de acuerdo de manera objetiva, es decir, ahí el código, la ley chilena de sociedad anónima lo recoge claramente, desde el punto de vista de que el actuar mío es esperable respecto de cualquier persona que, ocupando ese cargo, realizaría la misma actividad. Es decir, yo tengo que ser un sujeto promedio respecto de lo que estoy asumiendo en este caso. Y hay también una vara que es más alta, que es subjetiva. Es decir, si a mí me llevan como especialista, director especializado en materia de transformación digital, tecnología de la información, ciberseguridad y datos, bueno, ahí es donde yo tengo que desplegar, más allá de que también puedo participar, por ejemplo, en análisis financiero, está el de finanzas, yo me apoyo en él, hago las preguntas incómodas, de rigor, ejerzo el criterio que debo ejercer para poder tomar una decisión en materia de finanzas. Bueno, si me contratan y me toman como director en ese tipo de materias, donde ahí la vara sube, se me exige un conocimiento más acabado, y cuando la vara sube no vuelve a bajar. Es decir, si yo sigo participando en ese directorio con esa especialidad, a mí se me va a pedir que tenga una mayor participación, haga las preguntas de rigor, haga las preguntas incómodas y las preguntas que se deben hacer. No porque tenemos que tener un servidor, sino que, bueno, cuáles son las medidas de protección, cómo estoy anonimizando los datos, cuál es la política de respaldo interna en la empresa,
cómo yo estoy alojando en los servidores, cuáles son los contratos que yo tengo con los servidores, dónde están alojados esos servidores, cuáles son las reglas que yo establecí para los protocolos de uso de Internet dentro de la oficina, visitar las páginas web por parte de los colaboradores, el uso de las casillas de correo electrónico, si son profesionales o no, si tienen una cuenta alternativa instaurada en los contratos de trabajo que además están digitalizados a través de las normas de la ADT de digitalización laboral electrónica y una serie de cosas que uno puede ir haciendo un doble clic hasta estar dentro de este marco conceptual que es la digitalización, no solamente desde el punto de vista del TI, sino desde el punto de vista corporativo y laboral. Entonces eso es lo importante, que yo asumo, como les digo, una función, en este caso del punto de vista del director especializado, y esa vara sube. Entonces estos siete deberes, que son reglas y promesas en definitiva que asume el director, debe desplegarlas a diario. Las reuniones de directorios pueden ser una vez al mes, una vez al trimestre, una vez cada 6 meses o una vez al año, pero debo obviamente trabajar durante el año en análisis corporativo, estar en algún comité, en este caso por ejemplo en el Comité de Tecnología de la Información y de Seguridad, participar, leer, estudiar, saber cuáles son las medidas que se están tomando a nivel de mercado, por ejemplo la implementación de la inteligencia artificial, e ir aportando con eso a las decisiones de gobernanza para que sea, en este caso, la plana ejecutiva quien las implemente y me reporta a mí cuando sea las reuniones y comité de directores. Así que eso es muy importante. Nos vamos a ir al corte, a la segunda canción, con un temazo y un grupazo clásico que es System of a Down. Y Question, la pregunta, que son las que tiene que hacer cómoda o incómodamente el director en la mesa, sobre todo respecto de las últimas obligaciones que tiene. Nos vemos a la vuelta. Bien amigos, estamos de vuelta, un temazo ahí, System of a Down, Question, que lo relevante e importante es hacer las preguntas de rigor cuando yo soy director y tengo criterio. Yo lo he visto ahí, conocí alguna vez a un director al cual le tengo mucho cariño, él falleció un par de años atrás y él era miembro de, no voy a decir la empresa, era una institución financiera grande, era miembro de una especie de consejo de ancianos que tenía este directorio, en donde para ciertas decisiones que eran relevantes para la compañía, como por ejemplo sería una fusión, una adquisición, abrir un negocio, un mercado externo, eran 3 directores de este consejo de ancianos que estaban ahí. De hecho iban a la oficina y tenían su lugar físico, su espacio, y los escuchaban porque independientemente que don Jorge se llamaba él, independientemente que él no participaba, por ejemplo, en materias digitales, de transformación digital, de ciberseguridad, sí tenía, por los años de experiencia y los procesos en los cuales ha participado, sabía hacer las preguntas de rigor más allá del componente técnico que podía tener la decisión. Y eso era lo que los movía a estos directores en realidad eran los accionistas que habían designado este consejo, que lo encontraba extraordinario que pudieran contar con ellos. Era una inversión que tenían que hacer claramente, pero el retorno era gigante porque era como, en cierta medida, tener una bola de cristal respecto a ciertas decisiones y cosas, como lo hablamos al comienzo del capítulo anterior, que lo que yo no veo y lo que yo no sé, derechamente no lo sé, y me puedo enfrentar y chocar con esa muralla y destruir la empresa por una mala decisión de mercado. Y ese es el criterio que aporta en este caso un director, como por ejemplo le señalé este consejo de ancianos que tenía esta empresa. Entonces nosotros, como dentro del directorio, debemos repasar estos 7 conceptos. No todos ellos están inmersos en la legislación chilena, pero el rol de director, para que ustedes entiendan, no es un rol que es profesional. Más que uno estudiar para ser director, se certifica. Yo estoy cursando precisamente una certificación internacional, en donde lo que uno adquiere precisamente son las decisiones de criterio, visualizar globalmente el funcionamiento de la empresa, y sobre todo en este tipo de materias como es la ciberseguridad y la tecnología en particular, que crece exponencialmente. Eso lo hemos visto y lo hemos hablado acá, la ley de Moore, de los transistores, cómo exponencialmente iban creciendo año a año, y eso lo saben ustedes, y ustedes se compran hoy día un computador que tiene cierta capacidad
y en 30 segundos de la compra puede haber salido uno en el doble capacidad, baja el precio del mío, pero bueno, la tecnología es así y sobre todo en materia de negocios se entiende que la tecnología crece a un nivel exponencial de 8 veces a la velocidad que va creciendo un negocio, y a su vez el negocio crece 8 veces más rápido que la ley. Por lo tanto hay una distancia de por 64 entre lo que es lo legal y lo tecnológico. Por lo tanto yo debo tomar decisiones sin tener que esperar necesariamente la dictación de una normativa. Por ejemplo, el tema de datos. Nosotros sabemos que la ley de datos es del año cero, ni hablar lo que teníamos en ciberseguridad, que fuimos pioneros en su oportunidad, pero era una norma que estaba total y absolutamente desactualizada. Hoy día tenemos una ley de ciberseguridad y ciberdelitos que es mucho más robusta de lo que teníamos. Y la ley de datos anterior, o que la que está actualmente vigente en cierta medida, la ley que se denominaba la ley de base de datos, porque se podía comercializar y hasta el día, y eso es un cambio cultural. Pero nosotros debemos instaurar dentro de la gobernanza en materia de ciberseguridad los criterios necesarios para poder decir, bueno, la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de nuestra empresa va a ser la siguiente: establecer protocolos que yo le puedo entregar a mis colaboradores, a la gerencia, porque si no vamos a cargar, por ejemplo, cloud, ChatGPT con materias que son relevantes para nosotros desde el punto de vista de los datos, como serían análisis financieros, planes de negocios, proyecciones, pipeline y una serie de archivos que, si tenemos alguna pérdida o no sabemos cuál es el manejo que tiene la inteligencia artificial que estemos usando respecto de la gobernanza de datos que ellos tienen, estamos en definitiva siendo ni siquiera poco diligentes, sino que derechamente estamos siendo negligentes. Eso, amigos, ha sido el capítulo de hoy. Los dejo invitados para que se suscriban a nuestra página de YouTube de Ciberlegal, donde están todos los capítulos, como le digo al hoy. Hay un montón de videos que yo he subido en entrevistas, en televisión, otros que hemos hecho respecto de webinar, otros consejos para que nos sigan ahí en Ciberlegal y también en txsplus.com. Recuerden que están todos los capítulos alojados, y nos vemos ya el próximo miércoles para terminar ya con esta secuencia de la historia de este empresario familiar que decidió profesionalizar su directorio. Que tengan un buen término de semana y cuídense. Un abrazo.